Saludos, señores, buenas tardes, muy buenas tardes, tengan todos bienvenidos a 360 grados, su programa de la televisión vespertina nacional. Un placer compartir la jornada de este jueves 2 de julio, año 2015, con todos ustedes y con nuestro directo compañero, el doctor Humberto Salazar. Don Freddy, ¿cómo está usted? Bien, me dice un compañero, no un amigo televidente, pero que es amigo de antes, me dice, a doctor Salazar se le ve que es un hombre de mucha ciencia. Bueno, aquí no estoy como hombre de ciencia, aquí estoy tratando de aterrizar los temas. Oye, qué calor hace, ¿verdad? No, terrible, terrible en la ciudad. Y mire que ayer y para hoy también está pronosticado lluvias. Hubo lluvia en el Cibao Central, en la zona alta de alta montaña. Aquí en la ciudad amagó ayer y cayó una llovizna y en la noche también, pero el calor no cesa. No cesa. Ahora, el amigo suyo, le quiero decir que usted y yo tenemos algo en común. Nos gustan los libros. Los libros no muerden. Don Freddy y yo hablamos de libros siempre. Pero cuando nos encantan los libros. Cuando la gente del campo dice, es un hombre de mucha ciencia, lo que quiere decir es que maneja todos los temas. Que tiene mucha información. Que tiene mucha información y aunque usted se da las dos cosas, porque usted es un hombre de la academia. Y hablando del libro, don Freddy, mi artículo de hoy en el blog. Lo vi. ¿Es un libro? Sí, lo vi. Muy interesante para los que trabajan en medios de comunicación. Sí, Humberto Eco, sí. Yo lo manejé temprano del año cuando salió. Un amigo y amigo suyo, cuando salen esos libros relacionados con la comunicación, siempre pide dos. Sí, entonces me pidió. Usted y yo compartimos una vez un libro cuando el presidente Balaguer estaba enfermo. Se llamaba El Poder Enfermo. Un libro, mira, una Biblia. Una Biblia, de verdad que sí, que trata sobre las enfermedades de las personas que están en el ejercicio del poder. Ahora estoy manejando doctor, que quisiera que usted lo viera. De Juan Manuel Santos, el jugador. Claro que sí. Es un libro más interesante de lo que yo me imaginaba, porque yo pensaba que Santos... Pero el subtítulo es muy llamativo, ¿eh? Sí, política, traición y lealtad. Es interesantísimo. Le invito a que lo busque, ya está en la librería. Lo voy a buscar, claro que sí. Porque es un hombre del momento, es el presidente reelecto en Colombia, y es una figura altamente politizada y obedece a un clan familiar. Sí, claro, y aparte con una gran formación. No, el hombre formado en Estados Unidos con maestría en economía en Londres, pero además con él se creó el Ministerio de Comercio Exterior de Colombia. Él fue que lo inauguró y lo desarrolló. Y después ocupó 3 ministerios más. Y en esta crisis política y económica que ahora mismo está arrasando gran parte de los países de Sudamérica, fíjese, por ejemplo, hoy salió una encuesta en Brasil donde Aécio Neves, que es el candidato que perdió las elecciones de Dilma Rousseff, se burlaba de la presidenta diciendo que su tasa de aprobación está por debajo de la tasa de inflación. Un 9% publica hoy una encuestadora brasileña, que es la tasa de aprobación de Dilma Rousseff. Pero en el suelo que está. En el suelo. Michelle Bachelet está también con serios problemas. Cristina Fernández de Kirchner, que este año ya en diciembre hay elecciones. O sea, hay una crisis en Sudamérica que no ha alcanzado a Colombia. Colombia, bajo el mandato del presidente Santos, no hay dudas de que mantiene un crecimiento económico sostenido y una gran estabilidad política, a pesar de los problemas con las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que es la guerrilla más antigua de toda América Latina. Pero mire, doctor, ya que estamos en los temas internacionales, esa debilidad de la democracia sudamericana tiene un elemento común, la corrupción. Todo. Hoy, por ejemplo,
llevaron preso al que fue presidente de Petrobras, sí, señor, la compañía más grande de hidrocarburos de toda América, y está preso. Están presos también los presidentes de las 7 principales compañías constructoras de Brasil. Hay grandes problemas de corrupción con una persona que se llama Lázaro Báez, que parece que era socio de Néstor Kirchner, y los Kirchner en Argentina, y se habla de que la presidenta Cristina Fernández quería ser parlamentaria del Parlasur, sí, que es el equivalente al Parlacén centroamericano, para tratar de buscar cierto tipo de inmunidad. Al final no lo hizo. En Chile, el hijo de la presidenta Bachelet tenía una oficina en el propio Palacio de Gobierno, en La Moneda, donde se dice que hacía negocios, y no hay duda de que hay serios problemas con un tema que es corrupción en toda América Latina. Mira, también está alcanzando el tema en España, ¿eh? Sí, pero ligue el tema corrupción como fundamental. El denominador común. Pero en segundo lugar, ¿usted sabe cuál está? ¿Cuál es? La reelección. Dilma, Cristina y la de Chile van por ese camino. Claro, y en Colombia acaban de prohibir la reelección. Sí, o sea, la puso el presidente Álvaro Uribe, introdujo de nuevo la reelección que estaba prohibida en Colombia. El presidente Santos se religió y ahora volvió a poner en la Constitución la no reelección. Sí. Siempre el mismo tema. Mire, doctor Salazar, hay un tema que le compete al mundo y tiene un colateral que nos está tocando cerquita. Me refiero al default de Grecia, que no pudo pagar los 1.700 millones de dólares el pasado martes 30, cuando se cumplió la fecha. Cayó en default. Es un país quebrado que espera la decisión de un referéndum el domingo para ver qué camino toma, qué dice el pueblo. Pero todo eso es motivado por la mente calenturienta de un pseudo izquierdista que se llama Alexis Tsipras, del partido Syriza, que ha conducido mal ese país. Eso ha tenido nervioso todo el sistema financiero europeo. Los acreedores están con los dedos cruzados, esperando lo que va a ocurrir el domingo. Pero aquí pegadito de nosotros, Puerto Rico está en la misma. Puerto Rico ha sido declarado financieramente quebrado, debe 70.000 millones de dólares, está cerrando las escuelas, los hospitales no fundamentales, y Estados Unidos dice que no tiene los recursos para ir a un salvataje de Puerto Rico. O sea que fíjese cómo se da por allá y cómo se da por acá. Bueno, lo cierto es que la crisis griega es inédita. No hay mecanismo para salir de la zona euro. El euro, que es la moneda común de 19 países de la Unión Europea, es una moneda que se recibe en todas partes del mundo. Sin embargo, Grecia y sobre todo el sur de Europa, que recibió en los años 90 para poder ponerse a la par con los países más desarrollados del norte de Europa, una gran cantidad de recursos en forma de préstamos, no pudieron hacer una renovación, una reestructuración de su economía de modo tal que se pudiera pagar esa deuda. Hay dos ejemplos que son dos caminos diferentes y hay grandes controversias entre los economistas en cuanto a este tema. Por un lado están los que hablan, como Paul Krugman, de que la receta que se da a Grecia, a España, a Portugal y a Italia, que ya está entrando también en una gran crisis económica, de restricción y austeridad, va contra lo que podría ser la ruptura de la crisis y la vuelta al crecimiento. Grecia es un país quebrado desde hace bastante tiempo. Grecia es un país muy desorganizado desde el punto de vista fiscal. Grecia no está a la par de lo que son sus vecinos, como Francia o Alemania. Y Grecia tiene el problema para la Unión Europea, que junto con Italia son los receptores de un tema que nosotros estamos trabajando y tratando en la República Dominicana.
Grecia e Italia son los países donde llega la mayor cantidad de migrantes ilegales desde las costas africanas. Es decir, que tampoco la Unión Europea podría darse el lujo de permitir que Grecia quiebre. Se habla de que lo que hay es un pulso entre el partido Syriza, que es el partido populista, que con un primer ministro que es de confesión comunista y un ministro de Economía que es de confesión comunista también, que están tratando de forzar a la Unión Europea y sobre todo a la troika europea, que está formada por el Banco Central Europeo, el Consejo Europeo y el Fondo Monetario Internacional, para que flexibilice lo que es la receta económica que se le está aplicando a ese país en dos temas principales: la disminución, o el aumento, perdón, de la edad de jubilación. En Grecia la edad de jubilación está ahora mismo en 62 años. Sí. En Francia la edad de jubilación está hoy día en 67 años. Entonces se está pidiendo que se aumente la edad de jubilación a 67 años. Imagínense, en los países desarrollados el promedio de vida ya anda entre los 82 y los 84 años. Sí, sí, sí. Por eso es que tanta gente de edad trabaja. Bueno, ese es un tema. Y el otro tema es el recorte de las pensiones para las personas que se jubilaron a edad temprana, entre otras medidas. Pero que lo cierto es que todo está centrado en este momento en el referéndum del próximo domingo. Si Grecia vota no, que no acepta la receta del Fondo Monetario Internacional y la troika europea, no hay dudas de que se abre un espacio en el cual Grecia podría salir de la zona euro y volver a una moneda propia con una enorme devaluación. Si Grecia vota sí, entonces ya se anunció que caería el gobierno. No, anunció que claro, con el sí él renuncia automáticamente. Automáticamente, entonces habrá una elección y en esa elección tendrá que haber un nuevo primer ministro y nuevas personas para discutir con el Fondo Monetario Internacional en Bruselas. ¿Qué ocurre? Que está el ejemplo de España. Sí. Rajoy anunció hoy que España tiene una perspectiva de ya crecimiento de un 3% este año. Y está hablando de que se está creando 1 millón de empleos nuevos y todo con receta restrictiva. España llegó a una tasa de desempleo de un 25%. Grecia, ¿usted sabe cuánto es la tasa de desempleo de Grecia? Para los jóvenes, 67%. Ahí nadie está trabajando. Entonces, es una situación complicada. Lo de Puerto Rico, ellos tienen un espacio. Sí. Se sabe ya que hay una gran migración de puertorriqueños hacia el territorio continental norteamericano. Se está yendo todo el mundo. Se está yendo todo el mundo, no hay trabajo, las leyes en Puerto Rico cambiaron, los incentivos para que las industrias se establecieran en Puerto Rico, que se daban desde la parte federal, desde los Estados Unidos, se quitaron. Eso disminuyó sensiblemente la cantidad de empleos en Puerto Rico. Y yo dije ayer a una persona, bueno, nosotros quizás tengamos que decirle a algunos de nuestros hacedores de yolas que hagan yolas para que vengan para acá, que ya ocurrió una vez. A principios del siglo XX, en la llamada danza de los millones, en los años 20, cuando nosotros teníamos una industria azucarera enorme que producía muchísimo dinero, bueno, ellos venían para acá. El Estado Romano era puertorriqueño. Sí, me decía un amigo que realmente lo de el colapso de Puerto Rico viene de lejos, lento pero progresivamente. Dice que hace 5 o 6 años fracasó el béisbol como deporte rey que era ya, y hubo que suspender durante 2 años el campeonato de béisbol. Y se reanudó porque empresarios dominicanos adquirieron la franquicia de los equipos y los reactivaron. Pero que todos los deportes tienen ese mismo camino, porque los jóvenes que practican deporte se van a Estados Unidos, claro, y con su familia, y entonces allá siguen y entonces va quedando ese vacío. Y no hay dudas que una persona joven que tenga expectativa de crecer económicamente y socialmente, ya Puerto Rico no es nada atractivo. Y esto viene desde hace varios años. Y cuando el gobernador de Puerto Rico lo declara un estado quebrado, entonces nosotros tenemos el siguiente problema, don Freddy. Sí. Estamos entre 2 estados quebrados. ¿En serio?
y Puerto Rico, y solamente quedamos nosotros en el medio. ¿Usted sabe cuál es el asunto de la arepa? Sí, estamos con candela por arriba y candela por abajo. No hay dudas de que la candela está por todos lados y el tema haitiano sigue todavía ocupando una gran parte de lo que es la mente pensante de la mayor parte de los dominicanos. Así es. Mire, doctor, para no irnos de las internacionales, comentar un poco sobre la decisión ayer que anunció el presidente Obama de que el día 20 ya se reabren las embajadas norteamericanas en La Habana y cubanas en Washington, y que para tales fines va a viajar el secretario de Estado John Kerry a izar la bandera norteamericana a la sede de lo que hoy es la misión diplomática de Estados Unidos allá, que siempre ha estado ahí muy disminuida, y también viaja un funcionario cubano a Washington. Era un momento muy esperado y hubo un discurso muy bonito, igual que los términos de la carta que le envía Obama al presidente Raúl Castro. Y hay consideraciones de buena vecindad interesantísimas que plantea Obama. Pero más interesante es el párrafo que se refiere al Congreso norteamericano, donde lo exhorta a que sean considerados al momento de volver a tratar el caso del levantamiento del embargo económico a Cuba, y cuando se le mande la terna para elegir al nuevo embajador. El propio Obama dice que esa es la parte más difícil, pero que él confía que la sensatez de los republicanos se imponga, porque Estados Unidos no puede estar de espalda a un vecino durante 54 años para convertirlo en amigo. No hay duda de que Estados Unidos en este tema creo que está haciendo lo racional y lógico. Sí. Porque Estados Unidos no puede tener cuestionamiento al régimen cubano frente al tema de derechos humanos y libertades y tener un embargo contra la isla de Cuba mientras mantiene relaciones totalmente estables desde hace muchos años, por ejemplo con China, que también es un régimen de partido único, donde también hay problemas y temas de libertad de prensa, pero sin embargo es un gran mercado para los Estados Unidos. Es más, nosotros diríamos que el mantenimiento de la falta de libertades en Cuba ha sido causado por el embargo, porque el embargo ha sido un enemigo permanente que ha señalado primero Fidel Castro y después Raúl Castro como que hay que vencer. Y los regímenes dictatoriales, que yo considero que Cuba tiene un régimen dictatorial, esos regímenes dictatoriales necesitan un enemigo y una excusa externa. Y la excusa externa se la ha brindado los Estados Unidos durante más de 50 años. La excusa externa es que todas las vicisitudes y problemas que tiene el régimen de Cuba, que no son más que causadas por una situación o un sistema económico que no funciona, porque no ha funcionado en ninguna parte del mundo, bueno, según Fidel y Raúl, son causadas por el embargo norteamericano. Ahora, si el Congreso norteamericano actúa de forma inteligente, levantando ese embargo y permitiendo que ciudadanos norteamericanos vuelen a la isla de modo normal y permitiendo el régimen cubano que las personas comiencen a tener negocios y comiencen a tener cierto tipo de libertad económica, usted verá cómo el régimen de Cuba, ese régimen dictatorial caerá, porque es lo normal. Entonces, el impulso que le ha dado Barack Obama a este tema, a mi juicio, es importante. El Congreso debe estar en sintonía con el presidente Obama, y lo que se habla, don Freddy, es que el presidente Obama se plantea viajar a la isla de Cuba antes de su salida como presidente de los Estados Unidos en enero del año 2017. El año que viene hay elecciones en los Estados Unidos, el segundo martes de noviembre, y en enero ya asumiría el nuevo presidente o presidenta. Sí, porque ahí está Hillary. Exacto, de los Estados Unidos, y creo que es un paso muy importante. Ahora, nosotros, la República Dominicana, que tiene esta gran industria turística, que tiene este gran espacio para la inversión extranjera, también tenemos que ponernos las pilas a saber que ahora vamos a tener competencia, y yo creo que la competencia es buena,
porque eso mejorará nuestra industria turística, hará que seamos más agresivos en la promoción de nuestro país, y creo que esas 3 islas, que somos los hispanoparlantes del área del Caribe, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico, unidos los 3 en un gran mercado turístico hacia todas partes del mundo, incluyendo el chino, que es uno de los que en este momento tiene mayor crecimiento. Podríamos hacer un gran clúster a través del cual todos podremos salir beneficiados. O sea que el levantamiento del embargo, antes de que verlo como algo perjudicial para el país, yo creo que es un gran desafío, y ese desafío de la República Dominicana debemos estar preparados para trabajar en ese sentido. Sí, y usted tiene mucha razón, porque los indicadores dan cuenta de que el turismo multidestino es el que está a la punta, o sea, el turismo de crucero. Y yo estoy seguro que se van a incrementar los cruceros visitando las islas. Puerto Rico, Dominicana, Cuba, los países que den un mínimo de seguridad a los turistas. Claro. Esos serán visitados, y ese es un turismo de mucho valor. Claro, y que deja mucho dinero en un solo día, en horas. Es un crucero que va a desmontar 3-4 mil personas a las 6 de la mañana. Llega esa persona a una ciudad y se pasan el día entero gastando, comprando, comiendo, bebiendo. 3 o 4 mil personas, y en la tarde se reintegra su barco y se marcha a dormir en el camino. Y estamos trabajando eso, porque fíjese que se está construyendo un puerto en Puerto Plata. Sí, señor. Y un puerto que ya está prácticamente terminado en la capital, junto con lo que es una zona que está registrada como patrimonio de la humanidad, que es nuestra zona colonial, y las playas que están muy cerca también de Santo Domingo. Los puertos de crucero son varios, porque está ese de Maimón, que está listo para terminarse en Puerto Plata, está el de La Romana, está el de Santo Domingo, pero también al este, allá, llegan embarcaciones pequeñas, no cruceros, pero de eso llegan a Romana. No, y también a Samaná. Y Samaná se me queda. Hay algunas que llegan a Samaná, que lo que hacen es bajar botes que hacen llegar hasta Cayo Levantado, la misma ciudad de Samaná, a los turistas. O sea que la República Dominicana tiene un futuro auspicioso si nosotros sabemos aprovechar la situación. Así es. Doctor, no quisiera que entráramos todavía en los temas nacionales, para dejarlo para el bloque completo. Claro que sí. Después de los comerciales. Claro. Ya regresamos. Y en el campo nacional, no hay dudas de que llama mucho la atención en el día de hoy una declaración del secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Reinaldo Paret, que a su vez encabeza una comisión que está trabajando en el tema de la alianza con el Partido Revolucionario Dominicano. Hay muchos decires a lo interno de los dos partidos, y dice Reinaldo Paret que no cuenten con que todos los que están se van a quedar, que eso va a depender de los números que tengan en las encuestas y del posicionamiento de los candidatos. Porque hasta ahora lo que hemos visto es una definición de candidaturas presidenciales, ni siquiera vicepresidenciales. O sea, estamos claros en que Luis Abinader será el candidato del PRM y una serie de partidos aliados que tiene el PRM, y que Danilo Medina será electo por el Congreso Elector del Partido de la Liberación Dominicana, después de la convocatoria de su comité central, como el candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Casi seguro candidato único, y no habrá elecciones primarias. De eso estamos claros. Ahora, las elecciones del año 2016, el año que viene, son únicas en el país desde el año 1994. Es decir,
toda una generación y media de políticos no ha pasado por el tema de tener que elegir presidente y vicepresidente el mismo día que diputados, senadores, alcaldes y regidores. Eso también quiere decir que a partir del mes de enero tendremos campaña permanente en todo el país al mismo tiempo, porque hasta este momento lo que conocemos a partir de las elecciones del 96 es que la campaña se traslada con los candidatos presidencial y vicepresidencial. En este caso no, en este caso hay intereses locales. Y ya el Partido de la Liberación Dominicana viene sufriendo protestas, y le voy a poner un ejemplo, por ejemplo en la provincia de Altagracia, donde los precandidatos del PLD convocaron a hacer un frente contra el propio PLD. ¿Por qué? Bueno, porque si la alianza se da como se planteó, que es todo el mundo se reelige, entonces el PLD no podrá llevar candidato a senador, ni candidato a alcalde de la ciudad de Higüey, ni las otras candidaturas locales en los otros municipios, y ya hay ocupados, de los 4 diputados hay 3 que están ocupadas, o sea, iría a la reelección todo el mundo. Y dicen los miembros del PLD en la provincia de Altagracia que no, que con ellos hay que hablar y que necesariamente habrá que buscar una solución a la aspiración normal de dirigentes políticos locales, porque es otro problema, don Freddy. Sí. Hay algo que quizás se olvida cuando se habla de una repostulación de candidaturas de la gente que está. Esa gente ya tiene 6 años. Fueron electos en el año 2010. Y si son candidatos otra vez en el 2016, usted le está garantizando esa candidatura por 10 años. Sí. Oiga, y hasta la belleza cansa. Sí, 10 años es mucho. 10 años, hasta la belleza cansa. Y entonces, si usted los pone de candidatos en base a un acuerdo, y en eso tiene razón Reinaldo Pared, bueno, si usted los pone y no son populares, usted tiene el problema de que podría perder una elección local y por lo tanto también perder votos en la candidatura presidencial. Ahora le digo, la mayoría se queda, porque me consta que por lo menos los senadores, la mayoría tiene un altísimo porcentaje. Eso es verdad. Bien valorado, los senadores casi todos. Casi todos. Usted se pone a buscar el caso de Charlie en Monteplata, Sí, casi todos. el caso de Valentín en Santiago, De José Rafael Vargas en Espaillat. de Dionis Sánchez Sí, tienen. en Pedernales, De Félix Bautista en San Juan. Félix Bautista en San Juan, es un escándalo. Totalmente. Entonces Calderón en Asua. O sea, Tommy Galán en San Cristóbal. cada uno de los... Casi todos están bien. Pues, sí. Amarilis en La Romana. Si yo no sé los diputados, pero los senadores, la mayoría repite. Sí, eso estamos claros, que la mayor parte de ellos va a repetir. Pero a nivel de diputados, que hay muchos dirigentes políticos que quieren accesar esos cargos electivos, y sobre todo a nivel de alcaldes. Porque las alcaldías, con el reparto que existe de casi el 10%, creo que es del presupuesto para los ayuntamientos, son los cargos más apetecidos por los políticos en el día de hoy. Pero eso nunca se ha cumplido, ese %. No, bueno, pero llega al 8 y algo por ciento, y son muy apetecidos los cargos. Sí, es un dinerito que le entra, sí. Y hay varios que han caído presos también por estar manejando. Yo me imagino que eso no repetirán lo que hay algunos que están señalados y han caído presos, sí, algunos. Sí. Hay 2 reformistas, por ejemplo, que cayeron presos. Yo al final no sé en qué parará. No, y uno del PLD de San Francisco. También, no, ese fue acusado y está siendo juzgado. Pero ya, mire, eso no se borra. No, para nada, para nada. Entonces, por ejemplo, no creo que Félix Manuel, mi amigo, quiera repetir como alcalde. Ni Mondesí en San Cristóbal. No, bueno, si a ese lo repiten, yo no sé por qué partido tampoco, porque se ha pasado por todos los partidos y todos los precandidatos. Si es un muchacho que tiene inconductas, no es buen gerente, es desorganizado, entonces no vale la pena que una comunidad tan progresista como San Cristóbal tenga un alcalde de esa valoración. Y usted sabe que hay otro que es muy resistido, que es el alcalde de Santo Domingo Norte, Francisco Fernández, que los PLDistas dicen que no, Sí. que el que va es René Polanco como candidato a alcalde y que ellos no aceptan a esa persona, o el candidato, o también el de Santo Domingo Oeste, que es del PRD. ¿Usted sabe lo que ha sucedido? El del PLD
Francisco Peña. Exacto, no, Francisco Peña del PRD. El PRD. El hijo de Francisco Peña. Ah, sí, Francisco. Exacto, ese es el alcalde de Santo Domingo Oeste. Dicen los PLDistas que no, que esa sindicatura es de ellos y que ellos están encima en las encuestas. Porque realmente el verdadero liderazgo de esa comunidad lo tiene el padre, El no padre, el hijo. pero el padre fue candidato a senador por la provincia de Santo Domingo. Y le hizo la campaña al hijo. Totalmente, entonces el hijo sale por la popularidad del padre. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que como esos, hay muchos lugares del país donde la situación se podría tornar bastante peligrosa en cuanto a ese acuerdo. Es más, hay algunos dicen que el acuerdo incluso está peligrando. Y le voy a decir algo que noté. Pero mire, esos rumores andan caminando y a usted también le llegaron. incluso me llegaron a tal extremo de que dicen que la gente de Danilo no quiere a doña Margarita para la vice y que están empujando que sea Reinaldo, porque ya Reinaldo dijo que su carrera como legislador terminó, que va a ser otro espacio. Entonces, si él ya aspiró a la presidencia como precandidato y eso se frustró, para él sería dar un paso al frente una vicepresidencia. Bueno, lo que ocurre es que la candidatura a vicepresidencial la escoge el candidato a presidente. Sí, sí, sí. Y casi siempre o siempre la escoge en base a encuestas, en base a una persona que le aporte votos. Y si usted tiene a dos personas que conforman una boleta del mismo sector, en este caso del Partido de la Liberación Dominicana, entonces usted está aportando votos de un solo lado. Yo no digo que la doctora Cedeño quiera seguir siendo vicepresidenta. Ahora, yo noto dos cosas, don Freddy. Ajá. En primer lugar, las continuas invitaciones ahora, toda esa imagen de la doctora Cedeño a las inauguraciones acompañando La vida sin comparación, sí. Que eso no ocurría hasta hace muy poco tiempo. Cierto. Y recuérdese el grado de amistad y solidaridad que yo tengo con la doctora Cedeño de Fernández, y me alegra mucho ver ese acercamiento. Y en segundo lugar, la necesidad de integración del grupo del presidente Leonel Fernández a lo que es la campaña del Partido de la Liberación Dominicana. De todos modos, el cargo de vicepresidente no es una antesala a la presidencia. No. Casi ninguno de los que llega ahí, Que la mayoría se frustra. se quedan ahí en el medio, no es una antesala para ser presidente. Yo recuerdo, porque estuve ahí 2 veces, sobre todo Con Jacinto. estuve con don Jacinto y estuve con don Carlos. Y también no hay duda de que me decía don Jacinto, recuerdo siempre, que en paz descanse, bueno, lo que pasa es que un presidente es una persona que va a misa, va a tener y lo ponen a representar al presidente donde el presidente quiere, Sí. y más en el tema de que era el presidente Balaguer. Pero en el caso de la doctora Cedeño tiene una gran labor social hecha, maneja. Y ella marca bien en las encuestas. Siempre. O sea, la doctora Cedeño marca muy bien las encuestas, y si dijeran en el día de hoy quién va a ser la candidata a vicepresidente, la boleta con el presidente Danilo Medina, yo no tengo duda de que repetiría la doctora Cedeño, respetando lo que son las aspiraciones de todos los demás. Pero no, mire, ¿y entonces qué le va a tocar al PRD? ese es el tema. Yo le decía que noté en el discurso de Miguel Vargas y en el discurso de Danilo Medina que ambos, los discursos que fueron dados con 48 horas de diferencia, hay un tema central que uno tocó y el otro no tocó. Miguel Vargas se dedicó a hablar de una alianza con el PLD. Danilo Medina no tocó ese tema. Recuérdelo. Nunca tocó el tema de la alianza con el PRD. Danilo Medina habló de un gobierno de unidad nacional sin mencionar partidos. El problema con el PRD en este momento es, y lo dice Reinaldo, y lo deja entrever en su declaración, que dice: el PRD de hoy no es el PRD del 2010, ni el PRD del 2012, O sea, es un PRD en este momento muy disminuido. Sí. Y podría ser que la sal salga más cara que el chivo. Sí. Porque si usted a un PRD que tiene quizás 2-3% en las encuestas, le da 42 espacios para diputados, más
una cantidad de 50, 60 alcaldes y ese PRD no puntúa ni tiene la popularidad suficiente para agregar votos, lo más probable es que los candidatos populares se le vayan por el otro lado y pierda votos en la candidatura presidencial. O sea, la carpintería del año 2016 es complicada, sí, muy complicada. Y además he visto como que la gente del PLD una vez logró el acuerdo verbal, porque yo no creo que se haya firmado nada. Bueno, si se hubiera firmado hubiera salido en la prensa. Por eso, entonces ahí no se firmó nada. Yo pienso que ellos están tratando el punto con cierto dejo de indiferencia, porque en la reunión del comité político el tema fue presentado, pero al vapor, y designada una comisión para que se reúna con los PRDistas y acuerden los pasos a seguir. Y ya bueno, no se dijo más nada. Uno pensaba que el presidente Danilo Medina iba a tomar un turno y iba a explicar con lujos de detalles cuál fue el acuerdo. El que tendrá que explicar con lujo de detalles si hay acuerdo es Reinaldo Paredes, hablando a nombre de la comisión nombrada, porque ese acuerdo, a juicio nuestro, según se ve, está en el aire en este momento, y ese acuerdo tendrá que ponerse nombre y apellido a cada situación dependiendo de la realidad concreta a nivel local. Doctor, mire, en las redes y ya en los periódicos nacionales circula la foto del embajador norteamericano en el país celebrando la oficialización del matrimonio gay en la Unión Federal de Estados Unidos, con un grupo de amigos en una piscina, desnudo de la cintura para arriba. Que sepa usted, porque de ahí para abajo no se ve nada, es agua. Ahora es agua. Mi pregunta es, la fiesta de la embajada del Día de la Independencia, que es el sábado, la fiesta es hoy. ¿Lo invitaron? ¿A mí? No, pero que yo no pertenezco a ese grupo. No, pero doctor, pero invitan a los amigos, a los amigos del imperio. Es que yo he sido un crítico permanente de la actitud de ese embajador, que a mi juicio, a juicio mío, y con esto no comprometo a nadie, insulta a lo que es la cultura de la República Dominicana y a nuestra tradición cristiana. Yo creo que ese embajador, con esa fiesta y esa foto, debe ser declarado incluso persona no grata en el país. Una última noticia, que ya nos vamos. Se nos envió la información de que el doctor Salomón Melgen fue puesto en libertad bajo fianza. Nos alegramos de esa situación, que la esté superando felizmente. ¿Y a usted lo invitaron? No. Realmente porque usted me tira el gancho a mí, pero déjeme preguntarle a usted. Doctor, lo que pasa es que a mí nunca me han invitado, pero yo sé que usted, siendo funcionario, lo invitaba. Exactamente, pero yo nunca iba. Sí, ya te mañana.